aumenta tu fuerza en los movimientos básicos y revertirás la osteoporosis. La experiencia nos dice que la osteoporosis se revierte en la mayoría o la inmensa mayoría de los casos tras 8 meses cargando el cuerpo con sentadillas y pesos muertos. Con lo que te voy a contar en este episodio vas a dejar de ver la osteoporosis como una enfermedad, ¿no? Como algo que te ha tocado, que has tenido la mala suerte de que te toque y que te ha dejado marcada de por vida. Y sin embargo vas a empezar a ver la osteoporosis como una condición que es absolutamente reversible, que incluso no tendría por qué haber ocurrido en primer lugar. Ahora bien, en mi opinión, solo hay una manera de revertir la osteoporosis y de asegurarse totalmente de que no ocurra. Y esto es lo que te voy a contar en este episodio. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? Lo primero de todo. La osteoporosis es básicamente una pérdida de masa ósea, ¿ok? Que ocurre principalmente con la edad, o el riesgo básicamente aumenta a medida que se envejece, ¿no? Cuando hablo de pérdida de masa ósea, pues me refiero a la densidad de los huesos. Digamos que los huesos tienen cada vez menos densidad, y entonces empiezan a ser más frágiles, ¿no? Y especialmente en las mujeres el riesgo aumenta mucho a partir de la menopausia, ¿no? Es muy común, se junta la edad con los cambios hormonales que ocurren en la menopausia, y es muy común que muchas mujeres les diagnostican osteoporosis, ¿no? A partir pasada la menopausia, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema de una pérdida de masa ósea? Una pérdida de esta densidad de los huesos y que estos huesos sean cada vez menos densos. Bueno, pues que principalmente aumenta en gran medida el riesgo de fracturas. Incluso con osteoporosis avanzadas aumenta el riesgo de fracturas por estrés. Fracturas, digamos, sin necesidad de que haya un accidente o un golpe. Pero bueno, también son mucho más probables las fracturas por tener algún tipo de accidente, ¿no? Y esto, lo que es muy típico en personas relativamente mayores, porque en realidad no tanto, son las fracturas de cadera, ¿no? Y resulta que las fracturas de cadera, las 3/4 partes de las fracturas de cadera ocurren en mujeres debido a la osteoporosis, ¿vale? A tener estos huesos menos densos y más frágiles. Y resulta que a partir de 60 o más años, el riesgo de muerte se triplica tras una fractura de cadera. Dicho de otra manera, estadísticamente, si consigues no romperte la cadera pasado los 60 años, pues vas a tener 3 veces menos de probabilidades de morirte. Dicho así, impacta bastante, ¿verdad? El problema es que cuando uno se rompe la cadera a una determinada edad y ocurre por un accidente que no es muy fuerte, ¿no? Simplemente es que tiene los huesos con muy poca densidad, tienes osteoporosis, y luego es muy difícil recuperarse de ello, y empieza una bola de nieve y una cascada de cada vez más sedentarismo, más fragilidad, que es muy difícil de revertir. Lo que hay que intentar es evitar esa situación, ¿no? Si te rompes la cadera, pues que al menos sea por un golpe tremendo, porque eso quiere decir que tú estás en buena forma, pero bueno, has tenido esa mala suerte de tener un accidente fuerte y te vas a recuperar de él. Bien, pero si te la rompes por una caída tonta, simplemente porque estás frágil, pues efectivamente salir de ahí se hace complicado a partir de unas determinadas edades. Os voy a proponer un paradigma totalmente distinto para entender la osteoporosis. Y ya he hablado de este paradigma de este modelo en anteriores episodios, y es básicamente el modelo de estrés, recuperación y adaptación. Entonces os lo voy a recordar brevemente, ¿vale? Entonces, los seres vivos estamos continuamente adaptándonos al entorno, a cambios en el entorno, ¿no? Esto es lo que nos permite sobrevivir. Digamos que el entorno impone una serie de estreses sobre nuestro organismo, los cuales, si nos recuperamos, pues nos adaptamos a ellos, y la próxima vez esos estreses ya no suponen una amenaza, ¿no? Para nuestra supervivencia. Esto ya lo he explicado bastante en anteriores episodios, os podéis pasar por allí. Y esto es una propiedad especialmente de nuestro ADN, ¿no? Nuestro ADN hace esto. Su principal cometido es señalizar la creación de las proteínas necesarias para que nuestro organismo cree adaptaciones fisiológicas que le permitan sobrevivir en un entorno cambiante, ¿no? Como es en el que vivimos. Entonces, básicamente el cambio en la masa ósea, ya sea un aumento o una disminución, no es más que una adaptación fisiológica. Por ejemplo,
si estamos todo el día tirados en el sofá, no nos movemos, estamos tumbados en la cama, pues nuestro cuerpo se va a adaptar a esa realidad que tenemos y lo que va a hacer es que va a ir perdiendo masa ósea y masa muscular y otras muchas cosas, ¿no? En cambio, si nos fuéramos a un planeta con una gravedad mayor que la Tierra, pues nuestro cuerpo, a no ser que esa gravedad nos aplastase, fuese tan grande, pero si es un cambio pequeño, ¿no?, a una gravedad un poquito mayor, nuestro cuerpo se adaptaría, crearía la adaptación fisiológica para soportar esa gravedad. ¿Y qué haría? Pues entre otras cosas, crearía más masa ósea, porque sería necesario para soportar un peso mayor, ¿okay?, que nos da esa gravedad. Tendríamos que tener un esqueleto más fuerte. Y los organismos están capacitados para cambiar, para crear estas adaptaciones fisiológicas. Por lo tanto, la osteoporosis la podemos ver como una adaptación fisiológica. Dicho de otra manera, si nosotros supiéramos suministrar el estrés necesario al cuerpo para prevenir esa pérdida de masa ósea o para ganar más masa ósea cuando hemos perdido, pues no tendríamos osteoporosis. Entonces aquí radica la clave. ¿Qué estrés se requiere para que el cuerpo cree más masa ósea o no pierda masa ósea? Bueno, pues necesitamos que el esqueleto sea sometido a fuerzas. Necesitamos darle un motivo a nuestro cuerpo para que diga, ostras, necesito aquí unos huesos fuertes y un sistema esquelético fuerte y denso. Y lo necesito porque mi sistema esquelético se ve sometido a unas fuerzas que son un desafío, ¿no?, para él. ¿Cuáles son estas fuerzas? Pues soportar más peso encima, lo que hemos dicho antes de una gravedad superior, pero tampoco hace falta irnos a un planeta distinto, sino cargar el cuerpo con peso. Y aquí voy con mi experiencia personal como entrenando a mucha gente y a mucha gente con osteoporosis, y también la experiencia de Starting Strength, que son los entrenadores con los que me he formado, y entre todos ellos han entrenado a muchísimas personas con osteoporosis y han revertido muchísimos casos de osteoporosis. Vale, entonces la experiencia nos dice que la osteoporosis se revierte en la mayoría o la inmensa mayoría de los casos tras 8 meses cargando el cuerpo con sentadillas y pesos muertos. La clave aquí es aumentar el peso en estos ejercicios. Esto quiere decir que tras 8 meses entrenando la sentadilla y el peso muerto, vamos a poner de ejemplo el peso muerto, pues imagínate que una mujer con osteoporosis, ¿no?, que no está muy fuerte, una mujer pongamos un caso de una mujer de 55 años con osteoporosis, empieza a entrenar, no tiene mucha fuerza, el primer día hace 25-30 kilos de peso muerto, pues al cabo de 8 meses tendría que estar haciendo 70 kilos de peso muerto, ¿ok? Ese paso de 30 o 25-30 kilos a 70-75 kilos en el peso levantado en el peso muerto, eso es lo que genera la adaptación fisiológica y hace que el cuerpo genere masa ósea y revierta la osteoporosis. Ahora, yo he tenido casos de corredores, gente que es deportista, corre, juega al pádel, bueno, hace deporte en general, y hay muchos casos de mujeres así, incluso hombres, que tienen osteoporosis a pesar de ser corredores o jugar al pádel o hacer deportes. Esto nos dice que en realidad el impacto producido por salir a correr, por jugar al pádel, ¿no?, esos impactos, ¿okay?, de en cada paso, en las carreras, pues no es un buen estrés para aumentar la masa ósea, porque estamos hablando de que estas personas, es muy normal encontrarse a personas de este tipo que hacen este tipo de actividades que tienen osteoporosis, ¿okay? Sin embargo, es rarísimo encontrar a alguien fuerte y con masa muscular abundante que entrene la fuerza que tenga osteoporosis, ¿okay?, o que tenga una osteoporosis notable. O sea que nuestra experiencia, mi experiencia particular y la de muchos entrenadores que entrenamos con movimientos básicos con barra, ¿no?, como la sentadilla y el peso muerto, nos dice que en realidad la única manera de revertir la osteoporosis, y hablo de revertir, literalmente revertirla, pasar de tener osteoporosis a no tener osteoporosis, es entrenar la fuerza con estos movimientos básicos con barra e ir cargando el esqueleto con cada vez más peso. Por lo tanto, estrés correcto, pues esto, movimientos básicos con barra, cargar el esqueleto, o sea, sentadillas, pesos muertos, cargar el esqueleto con cada vez más peso. La clave está en ir aumentando el peso en la barra. Estos son movimientos básicos humanos, ¿ok?, con un rango completo de movimiento. Agacharse hasta abajo y levantarse, coger cosas desde el suelo y ponerse de pie con ellas, ¿no? Son sentadilla y peso muerto. Ahora, este sería el estrés correcto
y lo que nos ha enseñado a nosotros que revierte totalmente la osteoporosis si se hace correctamente y se implementa correctamente. Correr, pilates, TRX, todo este tipo de actividades pues no son efectivos para revertir la osteoporosis, porque el estrés que generan no es el estrés adecuado ni suficiente para que el cuerpo tenga que crear la adaptación fisiológica de generar más masa ósea. Es simplemente esto. O sea que con este paradigma de estrés, recuperación y adaptación fisiológica podemos entender que la osteoporosis es totalmente revertible, es totalmente evitable y qué es lo que tenemos que hacer para revertirla y para evitarla. De vez en cuando viene alguna alumna que se ha hecho alguna densitometría antes de empezar a entrenar. La densitometría es la prueba médica donde te miden la densidad de los huesos. Y tuve una alumna que se hacía una densitometría cada año, ¿no? Y se había hecho una densitometría antes de empezar a entrenar con nosotros y se hizo otra densitometría, me parece que fue a los 8 meses. Pues ella básicamente revirtió la osteoporosis, o sea, revertimos la osteoporosis. Ella tenía osteoporosis en la cadera y, bueno, en la columna lumbar tenía osteopenia, ¿ok? Pues en la cadera, que es donde menos densidad ósea tenía, donde estaba peor, ahí aumentó en 8 meses, ¿ok? Ganó un 10% de masa ósea. Pasó de tener osteoporosis a simplemente osteopenia. Básicamente, eso es revertir la osteoporosis, ¿vale? Desde ese punto, siguiendo entrenando, se puede ir mejorando todavía más la densidad ósea, pero bueno, hasta un punto, ¿no? Hasta un punto, según la persona, la genética que tenga, cuánto esté dispuesta a entrenar de consistente, de duro, y también qué peso corporal o cuánto músculo esté dispuesta a coger, que eso hablaré ahora dentro de un poco. Entonces, un caso como este, es lo normal con un entrenamiento de fuerza con movimientos básicos con barra. Pero estamos hablando de que esta alumna, el primer día, levantó 17,5 kilos en peso muerto. Y al cabo de 6 meses estaba levantando 60 kilos. Es este proceso de aumento del peso en la barra lo que hace que la osteoporosis se revierta, lo que crea la adaptación fisiológica. Esta es la clave, ¿vale? Lo que es importante de entender es que este proceso, el cuerpo no está solo creando masa ósea, lo que estás haciendo es poniéndote más fuerte. Y estás creando más masa muscular, más tejido conjuntivo, tendones, etcétera, ¿no? Entonces, la masa ósea y la masa muscular en realidad van a la vez, van a la par. Y esto, escuchadme atentamente porque es muy importante. Mucha delgadez, mantener un estado de mucha delgadez, de extrema delgadez, es incompatible con revertir la osteoporosis en una persona que tiene osteoporosis. Y ya te da muchas papeletas para tener osteoporosis a partir de una determinada edad. ¿Por qué? Porque una persona muy delgada no puede ser una persona fuerte. Lo que genera la fuerza es el músculo. Por lo tanto, una persona muy delgada tiene muy poca masa muscular y no es fuerte, es muy sencillo. Ya sé que es difícil de entender, a veces suena como muy fuerte, pero es así. En este proceso de revertir la osteoporosis o impedir que aparezca, si eres una persona delgada, tienes que aumentar el peso corporal, porque es la única manera de crear el músculo necesario para poder ir de 20 kilos en peso muerto a 60 o 70 kilos. Es la única manera. Y esto es la única manera de revertir la osteoporosis. Hay que crear un entorno anabólico de crecimiento para que el peso de la barra vaya subiendo. Así que es necesario ir creando masa muscular. Y para ponerse fuerte es necesario tener un determinado peso corporal, porque el músculo pesa. Como he dicho, la adaptación fisiológica es todo a la vez. Aumento en la densidad ósea, aumento en la masa muscular y aumento en el tejido conjuntivo. Ocurren a la vez a medida que la fuerza va aumentando y no se pueden separar. No se puede separar el aumento de fuerza con la mejora de la osteoporosis. Van a la vez, ¿ok? Entonces esto lo que hace es que en realidad sea muy sencillo, ¿no? Aumenta tu fuerza en los movimientos básicos y revertirás la osteoporosis o impedirás que ocurra. Las buenas noticias, pues que es sencillo en realidad revertir la osteoporosis en la medida de que hay que hacer este proceso. Las malas noticias, que bueno, que como todas las cosas, hace falta saber hacerlo. Pero yo creo que el hecho de saber que la osteoporosis es revertible y prevenible en todo el mundo y que en realidad es un proceso sencillo, creo que es una noticia muy poderosa y creo que esto no se sabe y creo que esto puede cambiar la calidad
de vida de muchísimas personas. Así que espero que esto sea útil, que os sirva como toque de atención para pensar que lo que tenemos que hacer, lo que tenéis que hacer es tomar las riendas y hacer un entrenamiento de fuerza bien hecho, poneros fuertes y revertiréis la osteoporosis y os podréis olvidar de ello y dejar de verlo como una enfermedad, como mala suerte que os ha tocado, y sí como algo que depende de cómo actuéis y de lo que proporcionéis a vuestro cuerpo para que vuestro cuerpo diga, oye, tengo que mantener la densidad ósea, tengo que revertir la osteoporosis, tengo que ganar más masa ósea. Si te ha servido de ayuda este episodio, suscríbete al podcast y dale al like. Y también estoy en Instagram, Fuerza es Vida, todo junto, donde también os intento proporcionar muchísimo valor. En el próximo episodio os voy a hablar de cómo mejorar la postura y no os lo perdáis porque también os va a explotar un poco la cabeza, seguramente, como posiblemente os ha explotado en este episodio. Así que nada, un saludo y hasta el próximo episodio.